Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. La ruta del muerto. Me llamo Hilario Gómez, tengo 52 años y desde hace 11 soy el encargado de una finca ganadera en la Sierra de Michoacán. El rancho se llama El Mirador y está entre lomas y mezquites, a media hora del pueblo por un camino de terracería que de noche se siente más largo de lo que marca el reloj. El patrón vive en Morelia y casi no viene, agua, cercos, corrales, casa grande y seguridad quedan en mis manos. Duermo en un cuarto junto a la bodega, con una radio vieja encendida casi siempre para no quedarme a solas con el silencio. Desde el principio noté que el lugar tenía algo torcido. Hay noches en que las vacas se levantan juntas y miran hacia el mismo punto del cerro. Otras, los perros se quedan tensos, sin atreverse a ladrar. A veces despierto con la sensación nítida de que alguien estuvo parado afuera de mi puerta, aunque al abrir no haya nadie ni marcas en la tierra. En 2019 comenzaron los robos de ganado en los ranchos vecinos. El patrón me llamó inquieto y a los pocos días llegó con unas cajas, cámaras baratas, cables y una grabadora china. Montamos una en el portón, otra en el corral grande, otra en el camino de atrás y la última en el potrero de los animales de registro. La grabadora quedó en mi cuarto, conectada a un monitor pequeño que se activaba cuando había movimiento. Las primeras noches todo fue normal. Perros, vacas, ramas agitadas, luces lejanas de la carretera. Yo revisaba las grabaciones después del desayuno. La quinta mañana apareció un registro marcado a las 3:07. A esa hora el rancho suele estar inmóvil, así que le di play. La imagen era del corral grande. Junto a la línea del cerco, a mitad del cuadro, apareció un hombre. Alto, con sombrero y camisa de manga larga, caminaba por dentro del corral pegado al cerco, con paso seguro y sin lámpara. Avanzaba despacio, con la mano sobre el alambre, como quien revisa poste por poste. Se detenía en ciertos puntos, inclinaba la cabeza, parecía escuchar algo que el aparato no captaba. Luego salía del cuadro. 8 minutos de recorrido. Salí al corral. Revisé tierra, tranca y candado. Todo normal. Ni una marca distinta de botas, solo las pezuñas de siempre. No faltaba ningún animal. Pensé en algún peón del patrón que hubiera venido sin avisar, pero nadie más tiene llaves y yo no escuché camionetas en toda la noche. Al día siguiente, otro registro a las 3:07. El mismo hombre, la misma ruta. Esta vez se quedó más tiempo en la esquina del fondo, donde la cerca se junta con un muro viejo de piedra que casi no usamos. Se recargó ahí unos segundos y luego desapareció. La tercera noche puse la alarma a las 2:50. Apagué radio y luces, corrí la cortina de la ventana lo justo para ver el corral y esperé sentado. No escuché pasos, pero a las 3:05 sentí el cambio. El aire se quedó quieto. Entonces lo vi. Venía desde el lado del molino de viento, caminando igual que en la grabación. Pasó frente a la fila de vacas, que se acomodaron sin mugir, siguiendo su movimiento con la mirada. No era una sombra, se veía sólido. La sombra del sombrero le cubría la cara. Se acercó a la cerca, pasó la mano por el alambre, contó los postes con un gesto automático, se detuvo junto a la tranca y se inclinó un poco, como quien escucha a alguien del otro lado. Luego caminó hasta la esquina del muro, se recargó ahí y miró hacia el monte. Quise encender la lámpara y salir, pero algo me detuvo. No era solo miedo. Era la sensación de que interrumpirlo sería meterse donde uno no tiene permiso. Cuando por fin me atreví a levantarme, él ya no estaba. Salí con la lámpara, crucé el patio y llegué al corral. Las vacas seguían quietas,
todas mirando la esquina del muro. El candado entero, la tranca en su lugar, la tierra sin huellas nuevas. Durante varios días se repitió lo mismo, la misma hora, la misma ruta, la mano en la cerca, la pausa junto al muro, la mirada al cerro. Algunas noches solo lo vi en la pantalla, otras desperté con el aire pesado y preferí no asomarme. Al final tuve que contárselo al patrón. Llegó un viernes por la tarde a revisar ganado. Después de cenar le mostré las grabaciones. No dije nada, solo adelanté hasta las 3:07 y dejé correr el video. Lo vi ponerse rígido. Se acercó al monitor, como si quisiera meterse en la imagen. El hombre caminaba pegado al cerco, haciendo su recorrido. Cuando terminó la grabación, el patrón tardó en hablar. Me contó que su padre había sido el primer encargado del rancho, muchos años atrás. Tenía la costumbre de levantarse a las 3 para revisar cercos y candados. Decían que gracias a eso nunca se les perdió una res. Una madrugada lo encontraron tirado junto al muro de piedra, con la mano en el alambre y la vista fija hacia el monte. El médico habló de un paro, pero en el pueblo aseguraban que se fue en plena ronda. Desde entonces nadie quiso seguir levantándose a esa hora y el muro dejó de usarse. El patrón no intentó dar una explicación. Solo me pidió que no contara nada en el pueblo y que no tratara de detener a quien fuera que hacía esa ronda. Mientras no se llevara nada, debía dejarlo seguir. Desde entonces, el hombre sigue apareciendo. No todas las noches, pero sí muchas. Siempre a las 3:07. Siempre la misma ruta, la cerca, la tranca, la esquina del muro, la mirada al monte. A veces lo veo en el monitor, otras solo despierto a esa hora con el cuerpo erizado y sé, sin asomarme, que está allá afuera. Ya no me desgasto pensando si es alguien vivo, un recuerdo pegado a la tierra o algo que no entra en ninguna palabra. Aprendí que hay tareas que no se cancelan cuando el cuerpo deja de funcionar. Se quedan dando vueltas aquí, aferradas al camino que conocen. Yo solo soy el encargado de paso. Cuando siento que el viento se detiene y el rancho se queda en silencio, no prendo luces. Sé que, en el corral del mirador, alguien está cumpliendo una ronda que empezó mucho antes de que yo llegara. Y mientras él siga caminando, presiento que cosas peores se quedan lejos de la cerca. La finca del acuerdo. Me llamo Baltasar Ríos, tengo 42 años y durante 6 trabajé en una finca lechera en la sierra de Michoacán. Todos la conocían como el Mirador. Estaba escondida entre cerros y brechas de terracería. Después de cierto punto ya no había señal, ni vecinos, ni patrullas. Solo nosotros, el ganado y el patrón. Entré por recomendación de un primo. Don Lauro Medina, dueño de la finca, era un hombre de pocas palabras y mirada pesada. Aquí se trabaja o se regresa al pueblo, dijo el primer día. Yo acepté porque necesitaba el dinero y porque no tenía otro lugar a donde ir. Vivía en un cuarto pegado a los corrales, con una cama de fierro y una ventana que daba a los potreros. El olor a silo, estiércol y tierra húmeda estaba todo el tiempo. Éramos 5 trabajadores fijos. A mí me tocaba la ordeña y la vigilancia nocturna de las vacas preñadas y de los becerros recién nacidos. La finca tenía varios cientos de reses y corrales de maternidad aparte. Durante años pensé que lo peor eran los partos complicados y las tormentas que tumbaban postes. Me equivocaba. El verdadero problema empezó cuando los recién nacidos comenzaron a desaparecer. La primera vez fue en enero de 2019. Esa madrugada conté 14 crías en el corral. El piso estaba blando por la lluvia de la tarde, perfecto para que cualquier pisada se marcara. Hice rondín, me serví café en la caseta y volví menos de una hora después. Solo había 13.
Revisé con la lámpara cada esquina, moví pacas, levanté lonas, miré debajo de remolques. No encontré nada. Ni marcas de arrastre, ni huellas extrañas, ni restos. Era como si alguien lo hubiera levantado del suelo sin tocar la tierra. En la mañana se lo reporté a don Lauro. Me miró fijo, dijo que seguramente lo había contado mal y anotó algo en una libreta negra. Una semana después dejó de tener sentido culpar al cansancio. Esa noche el corral estaba en calma. A eso de las 2 de la mañana escuché el motor de una camioneta subiendo por la brecha. A esas horas nadie debía entrar, la reja principal se cerraba siempre con candado. Apagué mi lámpara y me quedé quieto junto a la pila de agua. El sonido se detuvo junto a la bodega vieja de inseminación, un edificio de tabique que se suponía fuera de uso. Vi cómo los faros se apagaban y, segundos después, una luz blanca intensa salió por las rendijas de la puerta metálica. No era una lámpara cualquiera, se veía pareja, fría, de interior. Me acerqué pegado a los árboles. Al llegar a una esquina encontré una tabla mal clavada. Por esa abertura pude mirar hacia adentro. Vi 2 hombres con batas y guantes inclinados sobre una mesa de acero. Encima, sujeto con correas, estaba un becerro que respiraba con dificultad. Tenía el vientre abierto con un corte limpio. Uno de los hombres revisaba el interior del animal con movimientos seguros, mientras el otro anotaba en una hoja y acomodaba recipientes dentro de una hielera grande. Cada vez que abría la tapa salía vapor frío. En un estante se alineaban cajas plásticas con etiquetas, material biológico, uso restringido. El becerro emitía quejidos débiles. Ellos no se detenían. Hablaban de muestras, tiempos y lotes. Yo estaba tan concentrado en sus manos que tardé en notar unas botas apoyadas contra la pared del fondo. Eran las del patrón. Lo confirmé segundos después. Don Lauro entró en mi campo de visión sin sombrero, con ropa limpia. Se acercó a la mesa, revisó la hielera y preguntó si todo estaría listo para el envío del mes. Dijo que no quería problemas con los de arriba y pidió que dejaran el lugar sin señas. Sentí como si la sangre se me hubiera ido a los pies. Me aparté de la rendija y me quedé pegado al muro exterior, con la lámpara apagada en la mano. No sé cuánto tiempo pasé así. Solo recuerdo el motor alejándose de nuevo y mi corazón reventándome en los oídos. Al amanecer, en el conteo faltaba un recién nacido. Era el mismo que había visto en la mesa. Lo mencioné. Don Lauro respondió que seguramente lo habían pasado a otro potrero y que más tarde se revisaría. Nunca apareció. Nadie preguntó más. Ese día busqué a don Anselmo, el vaquero más viejo. Le dije que había visto entrar una camioneta a la bodega de madrugada y que en el interior había gente trabajando. No hablé de cortes ni de hieleras. Me miró largo rato y solo dijo: mientras te paguen, no mires hacia ese cuarto. Y cuando andes de ronda, dale vuelta por lejos. Después se fue, sin añadir nada. Intenté obedecer. Pero una vez que sabes lo que hay detrás de una puerta, cada ruido cambia. Las siguientes semanas, cada 2 o 3 noches, el motor de la camioneta rompía el silencio. Siempre la misma hora, la misma ruta, el mismo portazo metálico. A mí empezaron a mandarme más seguido a los potreros altos, como si quisieran mantenerme lejos. Aún desde allá podía ver el rectángulo de luz fija recortado en la oscuridad. Entonces llegó Darío, un muchacho de 19 años de un rancho vecino. Era rápido para aprender y más rápido para preguntar. Una noche, mientras cenábamos, dijo que había visto entrar una camioneta blanca sin placas y que junto al conductor venía alguien con uniforme de clínica. Comentó que el ambiente se sentía extraño. Yo le pedí que no se metiera. Se rió. La última vez que lo vi fue una madrugada fría de febrero.
A mí me tocaba revisar bebederos en la parte alta y él se ofreció a quedarse cerca de los corrales por si necesitaban apoyo. Desde la loma alcancé a distinguir la luz blanca encendida en la bodega, otra vez. Regresé 2 horas después. Darío ya no estaba. Su cama seguía tendida, sus botas junto a la puerta, su mochila bajo el catre. El patrón reunió a todos y anunció que el muchacho se había ido con dinero ajeno. Lo llamó traidor y ordenó que se repartiera su trabajo entre nosotros. Nadie se atrevió a contradecirlo. Yo no pude quedarme quieto. Entré al cuarto de Darío cuando los demás estaban ocupados. Entre sus cosas encontré un cuaderno chico. Había listas de fechas y horas, flechas marcando bodega vieja, palabras sueltas como hieleras, batas, camioneta. En la última página había solo una línea: mañana grabo desde atrás de las pacas. No decía más. No hacía falta. Al día siguiente aparecieron 2 hombres que nadie conocía rondando cerca del camino a la bodega. No traían ropa de rancho, usaban botas nuevas, radios en la cintura y se movían como guardias. La bodega amaneció con un candado grueso y reluciente. Nadie explicó nada. Tampoco hizo falta. Tardé una semana en decidirme. Un lunes, cuando llegó el camión del proveedor de alimento, le dije a don Lauro que necesitaba acompañarlo hasta la entrada para revisar unas mangueras. Subí con una mochila y mis papeles. Cuando el vehículo se detuvo en el crucero hacia la autopista, dije que me bajaba a comprar algo. Seguí caminando sin mirar atrás. Tomé un taxi, luego un autobús a la ciudad. Mi hermano me consiguió trabajo en un almacén. A todos les dije que dejé la finca porque los turnos eran inhumanos y el patrón se atrasaba con los pagos. La versión sonó tan normal que nadie hizo más preguntas. Ahora gano menos, pero regreso a casa a la misma hora y duermo bajo techo ajeno. Sin embargo, hay noches en las que despierto convencido de estar oyendo un motor subir por una brecha y una puerta metálica cerrarse a lo lejos. El cuerpo recuerda lo que la mente intenta olvidar. Muchos hablan del campo como sinónimo de paz. Yo aprendí que también puede ser el mejor escondite para negocios que nadie quiere ver. Allá, un animal que falta en la lista se vuelve un número en un envío. Un trabajador que ya no aparece se transforma en un chisme mal contado. No sé con quién hizo trato don Lauro ni qué buscaban exactamente en esos cuerpos. Lo que sí sé es que en el mirador el verdadero producto no era la leche ni la carne. Era el silencio. Y yo me fui antes de que me cobraran por romperlo. La finca que nadie nombra. Me llamo Luis Andrade, tengo 26 años y en 2019 acepté trabajar como jornalero en una finca de Beris cerca de Los Reyes, Michoacán. Llegué ahí porque en mi pueblo, en Hidalgo, ya no había nada. Un conocido me pasó el número de un encargado y me ofrecieron cama, comida y pago en efectivo. Sonaba mejor que seguir fiando en la tienda. El camión nos dejó al pie de una barda larga con alambre de púas. Detrás se veían invernaderos de plástico inflados por el viento y un camino de terracería que se perdía entre cerros bajos. Por dentro, la finca era un laberinto. Hileras interminables de frambuesa y zarzamora, canales de riego profundos, camionetas viejas estacionadas junto a una casona antigua que casi nunca tenía luces. A nosotros nos metieron en unos galpones de lámina con catres en fila. Colchones delgados, cobijas que olían a humedad y un solo foco amarillo en medio. Éramos como 20, casi todos de fuera. El encargado, al que todos llamaban el Goyo, nos reunió la primera noche. Dijo las reglas: nada de alcohol, nada de pleitos, nada de celulares en el campo. Al final agregó, sin levantar la vista, que después de las 10 nadie salía solo a las hileras. Si urgía el baño, había que ir acompañado. Lo dijo rápido, como quien repite algo que ya no quiere explicar.
Los primeros días fueron puro cansancio. Nos levantaban antes de las 5, desayunábamos frijoles y café claro y antes de que amaneciera ya estábamos cortando fruta. El sol pegaba fuerte y a mediodía las manos ardían de tanto llenar cubetas. Entre las hileras se veía de vez en cuando a los vigilantes recargados en las camionetas con las armas cruzadas. Decían que eran para espantar ladrones. Nadie preguntaba nada, uno aprende rápido a trabajar con los ojos en el piso. La tercera noche me desperté sin saber por qué. Había silencio en el galpón, solo los ronquidos de los compañeros y el zumbido lejano de algún motor. Iba a darme la vuelta cuando escuché pasos lentos sobre la grava, justo afuera. No eran botas firmes ni motos. Sonaba a alguien arrastrando los pies, con pausa entre cada pisada, como si cargara algo pesado. Me quedé quieto, con los ojos abiertos en la oscuridad. De pronto un olor raro se metió por las rendijas de la lámina, tierra húmeda, sudor viejo y un dulzor pegajoso, como fruta pasada. Los pasos se detuvieron a la altura de mi catre. Algo raspó la lámina, suave, como si una mano se apoyara ahí. No escuché voz alguna ni chiflidos. Solo ese roce y luego nada. Me quedé viendo el foco apagado hasta que empezó a aclarar. Al día siguiente, mientras lavaba mi plato en la pila, le comenté a un señor grande al que todos le decían Don Nicasio. Era flaco, de piel curtida, con las manos reventadas de trabajo. Le dije que había oído pasos en la noche. Él siguió tallando sin voltear. Aquí la noche juega con la mente, murmuró. Mientras no salgas, no pasa nada. Lo soltó tan rápido que supe que no quería seguir el tema. No insistí. Esa misma tarde llegó un muchacho nuevo. Tendría mi edad. Camisa de cuadros, gorra gastada, mochila a medio cerrar. Se formó detrás de mí en la fila del comedor y habló como si ya me hubiera visto antes. Tú eres Luis, el de Hidalgo. Sentí un brinco en el pecho. No recordaba haber dicho a nadie de dónde era, pero asentí. Él sonrió. Tenía los dientes manchados y las manos negras, no de tierra normal, sino de una especie de ceniza pegada hasta las muñecas. Dijo que se llamaba Adrián y que si algún día me sobraba café se lo invitara. Parecía tranquilo, pero había algo en su forma de mirarte, fijo, como si estuviera calculando cuánto aguantabas. Esa noche me levanté al baño poco después de las 10. El foco del galpón se había apagado y solo quedaba la luz pobre de mi linterna. Afuera hacía frío. La bruma bajaba del cerro y se pegaba a los invernaderos como un velo. El baño estaba a unos metros, junto a un árbol de aguacate seco. Cuando salí, lo vi. Adrián estaba parado a mitad del camino de grava, de espaldas, mirando hacia las hileras. No traía linterna ni chamarra. Oye, alcancé a decir, el Goyo dijo que después de... No terminé. Él levantó una mano, sin voltear, como pidiendo silencio. ¿Lo notas? Dijo. Como todo se queda callado cuando se asoman. La voz me heló. No supe qué contestar. Quise preguntarle quién se asomaba, pero en ese instante mi linterna se apagó de golpe. Golpeé el plástico con la palma. Cuando volvió la luz, el camino estaba vacío. No había huellas frescas en la grava. A la mañana siguiente lo busqué entre los cortes. No lo encontré en ninguna cuadrilla. Pregunté por él y varios dijeron que no sabían de qué hablaba. Fui con el Goyo y le describí al muchacho. Se me quedó mirando un rato, serio, con la colilla apagada colgándole del labio. Aquí no ha entrado nadie nuevo desde que tú llegaste, dijo. La lista está ahí. La lista estaba clavada en la pared del comedor. Nombre, apellidos, estado. Revisé 2 veces. Ningún Adrián. El estómago se me hizo pequeño.
El resto del día trabajé como en automático, sin sentir el peso de las cubetas. Esa noche ya no dormí. Cerca de la 1 escuché la puerta del galpón abrirse. Por la rendija vi pasar una sombra con algo al hombro. El olor volvió, tierra mojada y dulzor raro. Los pasos se detuvieron junto a mi catre y un par de gotas cayeron sobre mi mano colgando. La sombra siguió hacia el fondo y rechinó la lámina de la puerta que da a los canales. Al amanecer la mano estaba cubierta por una pasta con semillas. En la pila, don Nicasio vio cómo se teñía el agua y solo dijo que a un jornalero lo sacaron por los canales y que cuando llega alguien nuevo y pregunta de más, el campo se encarga de recordarlo. Ese mismo día metí mis cosas en la mochila. El Goyo miró mi mano y no hizo preguntas. Ahora trabajo en una bodega de abarrotes, pero hay noches en que todo queda en silencio y, sobre el zumbido de los refrigeradores, escucho el rechinar de la grava y vuelve el olor a fruta pasada y tierra húmeda, como si alguien se parara detrás de mí. Inventario maldito. Me llamo Ignacio Beltrán, tengo 44 años y durante casi 8 años fui el administrador de un rancho agrícola en el Bajío, entre Pénjamo y La Piedad, en un tramo de carretera donde de noche casi no pasan carros y el silencio se pega al cuerpo como tierra húmeda. El rancho se llama El Paraíso Viejo, aunque de paraíso tiene poco. Son unas 40 hectáreas de maíz, alfalfa, algo de huerta y un par de corrales viejos que ya casi no usamos. Hay una casa grande donde vivía yo, 2 casas chicas para los caporales, el cuarto del velador y una bodega larga, de techo de lámina, pegada a los hilos. Llegué en 2016, cuando el patrón, un ingeniero que vive en León, decidió Mirror Organ. El administrador anterior se había ido sin rendir cuentas. Los libros eran un desastre, los vales de combustible mezclados con las notas de abarrotes, las nóminas con tachones. A mí siempre se me dieron los números, así que pasé los primeros meses acomodando papeles, cuadrando facturas, limpiando la oficina hasta tarde, con la radio bajito y un termo de café frío a un lado. En poco tiempo todo empezó a caminar mejor. Sabíamos cuántos litros de diésel entraban, cuántos costales de fertilizante se usaban en cada parcela, cuántos rollos de manguera quedaban en la bodega. Me sentía orgulloso. Ver las libretas alineadas, los inventarios cerrando casi exactos, me daba una paz que no encontraba en ningún otro lado. Esa paz se acabó el año pasado. Fue en marzo de 2024 cuando noté el primer faltante claro. Estábamos preparando la siembra de temporal y revisando insumos. Según mis registros, debían quedar 12 costales de fertilizante en la bodega. Al contarlos, solo había 9. Pensé que alguno de los caporales los había bajado directo al campo sin avisar. Lo anoté como ajuste y seguí. 2 semanas después, la misma historia, pero ahora con insecticida. Luego con los sacos de semilla. Nada escandaloso, pero suficiente para que la cifra al final del mes ya no cerrara tan bonito. Decidí hacer lo mismo que tú harías, desconfiar primero de los vivos, no de otra cosa. Compré una libreta negra y empecé un registro aparte. Nada pasaba por la bodega sin que yo lo anotara con mi letra. Día, hora, quién lo sacaba, para qué parcela, cuánto quedaba. Cerraba con candado personalmente. El candado lo traía en el llavero junto con las llaves de mi cuarto y de la camioneta. La primera noche rara fue a finales de abril. Había terminado el corte de cuentas como a las 11. Fui a la bodega a revisar por última vez. Conté los sacos de fertilizante, 22. Lo anoté en la libreta y en la hoja del inventario. Cadenas, candado, cerrojo. Me regresé a la casa grande. Dormí inquieto, pensando en quién podría estar picando los insumos. A las 5 de la mañana, antes de que llegaran los muchachos, regresé a la bodega.
No había señales de que alguien hubiera forzado nada. Abrí, encendí la lámpara de mano y volví a contar. Esta vez eran 20. Volví a revisar. No había costales escondidos atrás, no había rastro de que los hubieran arrastrado por el piso. El polvo fino seguía parejo, sin marcas recientes. Sin embargo, en el costal que estaba hasta adelante, alguien había escrito con plumón negro, 20. Encima de la cifra que yo mismo había puesto un día antes. Tragué saliva. Pensé que me jugaban una broma pesada. Reuní a los caporales, les pregunté directo. Nadie se rió, nadie lo admitió. Me dijeron que no habían entrado a la bodega desde la tarde anterior. Podría jurar que decían la verdad. He aprendido a ver cuando alguien miente por cosas más simples. A partir de esa mañana, los animales empezaron a comportarse raro. Los perros del velador se plantaban a mitad del patio y no se acercaban a la puerta de la bodega. Ladraban mirando hacia adentro, con el lomo erizado, pero sin dar un paso. El caballo más viejo, el que usábamos para revisar cercas, se negaba a pasar por el pasillo entre la bodega y los hilos. Se iba de lado, temblando, como si ahí hubiera un barranco invisible. Esa misma semana encontré la libreta negra en un lugar donde yo no la había dejado. Siempre la guardaba en el cajón de abajo del escritorio de la oficina, con llave. Una noche llegué tarde, como a las 10, a hacer un ajuste rápido. Abrí el cajón, vacío. Sentí que la sangre me bajaba a los pies. Busqué en la mesa, en las repisas, en el archivero. Nada. La hallé media hora después, encima de un costal en la bodega. Abierta justo en la última hoja. Sobre el renglón donde yo había anotado 20 sacos, aparecía un renglón más, con mi misma letra, el mismo trazo, la misma forma de cerrar la O, pero que yo juro que no escribí. Faltan 2. Déjalo así. El plumón todavía olía a reciente. Esa noche me encerré en la casa grande, pero no pude dormir. Cada golpe de aire contra las láminas sonaba como pasos arriba de mi cuarto. Cada vez que miraba por la ventana hacia el patio, me parecía ver a alguien recargado en la puerta de la bodega, inmóvil, como si esperara a que yo saliera. Al día siguiente, le pregunté al velador, un señor mayor llamado Modesto, cuánto tiempo llevaba en el rancho. Me dijo que toda la vida, que él había visto pasar 3 patrones y 4 administradores. No quería entrar en detalles, pero al final soltó algo que me dejó helado. Comentó que el administrador anterior, el que se había ido sin rendir cuentas, no había renunciado. Lo habían encontrado una madrugada tirado junto a la bodega, con un golpe en la cabeza y la libreta de inventarios pegada al pecho, manchada de lodo seco. El acta decía accidente, pero Modesto juraba que no lo fue. Aseguraba que desde esa noche la bodega se sentía cargada. Nunca vi a ese hombre temblar hasta que hablamos de ese tema. Aún así, seguí con el trabajo. No tenía a dónde ir. Tengo 2 hijas en secundaria, una esposa que depende de lo que mando cada quincena. Decidí que, fuera lo que fuera, necesitaba saber quién o qué estaba desbalanceando mis números. Instalé una cámara sencilla apuntando a la puerta de la bodega. No dije nada a nadie. Dejé los costales contados y marcados, esta vez con pintura en aerosol, número por número. Cerré todo como siempre y me fui. A las 3:30 de la mañana me despertó un ruido seco, como si algo muy pesado hubiera caído en el patio. Me asomé desde la ventana del segundo piso. El cielo estaba cargado, sin luna, pero la poca luz de los reflectores alcanzaba para ver la silueta de la bodega. La puerta estaba abierta. Sentí que el estómago se me hacía pequeño. Bajé con la linterna y el corazón golpeando en las sienes. Traté de convencerme de que alguien se había levantado temprano a trabajar, aunque todavía faltaban casi 2 horas para que llegara el primer trabajador.
Cuando crucé el patio, el aire estaba helado, mucho más frío que en cualquier madrugada normal de mayo. La puerta de la bodega se movía apenas, sin viento. Entré. Los costales seguían en su lugar, alineados. Pero las cifras que yo había pintado en cada uno no eran las mismas. Las decenas cambiadas, algunos números volteados, otros recién marcados encima, como si alguien hubiera jugado con el inventario mientras yo dormía. El total, sumado en la libreta que estaba abierta sobre un tambor, era exacto a lo que debía haber según los libros oficiales. El faltante se había corregido solo. Debajo de la libreta había algo más, una tarjeta vieja de nómina, de plástico, con el logo borrado de una empresa que ya ni existe. El nombre estaba medio raspado, pero todavía podía leerse, Gavino C. Fui a revisar los archivos. No tardé en encontrarlo. Gavino había sido peón en el rancho antes de que yo llegara. Lo tenían dado de baja desde 2013. En la hoja, junto a su nombre, había una anotación a mano que nunca había visto con detenimiento: fallecido. Pendiente liquidación. Nunca se hizo. El patrón de entonces lo dejó así, como si la muerte fuera un ahorro. Esa palabra se me quedó clavada, pendiente. Conforme revisaba archivos viejos, me di cuenta de algo terrible: había por lo menos otros 3 nombres marcados parecido. Muertos en accidentes de trabajo, sin liquidación, sin reparto justo, anotados en hojas aparte, como si fueran pérdidas que se podían esconder. Y todos ellos habían trabajado de noche en la bodega. Desde ese día, cada vez que aparecía un faltante en insumos, algo pasaba en el rancho. Una llanta de tractor reventada sin motivo, una vaca encontrada al amanecer tirada junto a la cerca, la sombra de alguien cruzando entre las hileras de maíz cuando ya se habían ido todos. Cada ajuste que yo quería cuadrar se manifestaba en la tierra, como si el lugar mismo estuviera cobrándose lo que los patrones antiguos nunca pagaron. La última noche que pasé ahí fue en agosto. El patrón actual vino a revisar cuentas. Me preguntó por qué los inventarios ya no eran tan exactos como antes. Le enseñé las hojas, las tarjetas de nómina viejas, las anotaciones de pendiente. Esperaba que se enojara, que gritara, que me corriera. Solo se quedó callado y me dijo que no me metiera en cosas de años pasados, que eso ya estaba olvidado. Esa misma madrugada, mientras decidía si renunciar o seguir aguantando, escuché un golpe en la puerta de la casa grande. 3 veces, espaciadas. Abrí con la lámpara en la mano. No había nadie, solo la libreta negra en el escalón. La tomé. En la primera hoja, donde yo había escrito mi nombre cuando empecé el inventario paralelo, alguien había agregado una línea más, con la misma tinta que usé en la tarde. Administrador, Ignacio Beltrán. Estado, pendiente. No necesité más. Al amanecer metí pocas cosas en una maleta y me fui sin despedirme de nadie. Mandé mi renuncia por mensaje. El patrón no respondió. Solo me llegó, semanas después, el comentario de un excompañero, que habían encontrado la libreta en la bodega, abierta, con una página nueva llena de nombres que nadie recordaba haber contratado. Desde que salí del paraíso viejo, no he logrado volver a ver una factura o un recibo sin pensar en esa palabra. Pendiente. Cada vez que veo una cuenta mal hecha, una nómina con un nombre borrado, siento que algo se aproxima por detrás de mí, contando despacio, esperando a que alguien, finalmente, cuadre lo que se le debe. Y sé que, tarde o temprano, alguien allá en el rancho va a abrir de nuevo esa libreta, va a seguir sumando, y se va a dar cuenta de que el último faltante, el más caro, todavía no ha sido pagado. Mi nombre sigue ahí. No sé cuánto tiempo más me quede para seguir contándolo yo mismo. La acequia.
Me llamo Nicolás Arriaga. Tengo 58 años y mi vida cabe en una granja entre Ojuelos y Villa Hidalgo. Aprendí a leer el cielo, a regar con la acequia vieja y a ordeñar a oscuras. Desde que murió Elena me quedé con 3 vacas, algunas gallinas y Risco, un perro fiel. Mis hijos ya no están. La tierra y yo nos hacemos compañía. A fines de agosto de 2018 la leche bajó de golpe. Revisé forraje, sombras y bebederos. Nada. El agua del abrevadero amaneció con una nata pegajosa que olía a dulce pasado con metal. Lavé y desinfecté. Risco no quiso dormir en el portal, se quedó mirando hacia la acequia, tieso. La noche siguiente sonaron los cencerros como si alguien los tocara con dedos torpes. Salí con un farol y la escopeta. El cielo estaba sin luna. El farol iluminaba un círculo pequeño y más allá la nada. El agua corría con un pulso raro, como respiración baja. Nadie a la vista. Al revisar el lindero vi un manojo de rastrojo trenzado con hilo de istle, atado al alambre. Dentro traía pelos claros y semillas. Lo quité con un palo y lo quemé lejos. A la madrugada, el agua volvió a cubrirse de nata. Las gallinas no quisieron entrar al gallinero y se quedaron apretadas bajo el mezquite. Fui con don Basilio, un caporal retirado. Le hablé de la leche y del agua. Me dijo sin rodeos, blanquee con cal las entradas, cuelgue jarritos con sal y no deje rastrojo sin quemar. Hice caso. 2 noches quietas. La tercera, el becerro mayor amaneció echado junto al alambre, respirando corto, sin marca de animal. Al atardecer, mientras cambiaba la compuerta, el agua me devolvió retazos de pelo y pajas. El olor se hizo más claro. Me quedé en la orilla hasta que cayó la noche, con el farol en la mano, esperando que algo asomara. Solo escuché la acequia con ese ritmo constante que no parecía de agua. A las 3:11 una madera raspó el portón. La línea de cal de la entrada estaba rayada como por uñas lentas. En el suelo del corral vi marcas hondas, no de pezuña ni de bota, sino de dedos largos que probaban el barro. Cuando me acerqué al bordo, la tierra se levantó y se acomodó, igual que el pecho de un animal dormido. Risco gimió. Disparé al aire. El farol se apagó. De regreso a casa caminé de memoria, con el arma pegada al pecho, contando el tiempo entre ese pulso y el silencio. Al amanecer pedí al sacristán un poco de agua bendita de pozo. Mezclé cal con sal y tracé un anillo alrededor de la casa y otro al pie del corral. Tiré parte del agua en la acequia, aguas arriba. El resto me lo pasé por frente y manos. Esa noche los cencerros no sonaron, pero los alambres del lindero se tensaron y la acacia junto al portón se agitó sin viento. En el bordo salían burbujas que olían a maíz guardado demasiado tiempo. En cada hervor, algo tanteaba desde abajo. Pensé una palabra y me dio vergüenza, hambre. Decidí traerlo donde pudiera verlo. En el granero dibujé un círculo de cal y sal. Coloqué cencerros colgados con alambre fino y un balde de leche tibia en el centro. Me senté con la escopeta cruzada en las piernas. Risco se escondió bajo la mesa. Pasada la medianoche los cencerros sonaron uno por uno, como si alguien aprendiera a gatear. El aire se volvió espeso. Una línea de polvo caminó hacia el balde. Cuando cruzó la cal, el sonido cambió, como fuego lamiendo sal. Olí humedad vieja y milpa encerrada. No vi silueta, pero estaba ahí. No lo pensé mucho. Abrí la palma con la navaja y dejé caer sangre en el borde del círculo. La mezcla chisporroteó sin llama. Los cencerros se enredaron sin manos. El farol tembló y se apagó. No disparé. Sentí, más que vi, que aquello reculaba, tanteando primero la puerta, luego la pared, luego el piso, buscando una grieta que no halló. La acequia tragó algo pesado. El silencio volvió con un zumbido leve en los oídos.
Al salir el sol, la leche del balde estaba cuajada y dura. En la cal quedaron impresas rayas finas como de uñas. En la orilla del agua, a 3 metros del granero, el suelo mostraba una ida y vuelta lenta y pequeñas montañas de tierra fresca coronadas con pelo de vaca. Llamé a Basilio para mover el ganado a su potrero por unos días. Me quedé solo con Risco y las gallinas. Cada tarde eché puñados de sal al agua y un chorro de leche a contracorriente. La superficie se agitaba y luego quedaba lisa. El olor bajó. El agua volvió a saber a agua. No cuento esto para que me crean ni para darle receta a nadie. Lo cuento porque pasó. En octubre llegaron las lluvias y, con ellas, un resplandor leve sobre la acequia en noches sin luna. Desde entonces no dejo rastrojo sin quemar, no dejo puertas sin cal y, en cada luna nueva, pongo un jarrito con leche fresca junto al bordo. No es devoción, es memoria. La leche subió otra vez. La alfalfa prendió pareja. Tal vez fue el clima. Yo digo que la granja y yo hicimos trato sin palabras, yo la sostengo, ella me deja trabajar. Una sola vez intenté ignorarlo y pasar la noche como si nada. Dejé el jarrito vacío, cerré ventanas y me metí a la cama con el radio encendido. A la media hora se fue la señal, los vidrios vibraron como por un paso pesado y el colchón se inclinó hacia la pared que da a la acequia. No vi a nadie. Al amanecer encontré el portón hundido en su propio marco y el abrevadero lleno de espuma dulce. Desde entonces no me hago el valiente. De vez en cuando el aire se queda quieto y el agua corre con ese pulso bajo. Entonces escucho cencerros que nadie mueve y siento que el suelo respira. Pido en voz baja compañía a los que ya no están. Camino sin farol por la orilla, con Risco adelante. No miro el agua. Solo piso firme y sigo el borde hasta que la tierra pierde el ritmo y queda callada. Si alguna vez pasa por estos llanos y oye los cencerros a deshoras, no cruce el portón. No tire piedras a la acequia ni la rete. No la mire. Déjela correr. Hay cosas que comen del campo lo que no entendemos. Y el campo, cuando tiene hambre, siempre cobra. El pozo no era pozo. Me llamo Ezequiel Lara. 49 años de sol y polvo entre los Mochis y el Fuerte, Sinaloa. Mi rancho, la Barranca Seca, apenas 20 hectáreas de sorgo y unos naranjos que planté cuando vivía Marta. En febrero de 2011 la sequía apretó, el canal bajó a un hilo y el pozo viejo empezó a sacar agua con gusto a metal. Don Lino dijo que había que profundizar. Contraté a los Avaroa, perforistas de la zona. Trabajaron 2 días hasta que el menor salió con la lámpara titilando. Bajé. A 15 metros, la tierra cambió a un barro oscuro y aceitoso, con olor a carne y solvente. En la pared, incrustados, había dientes, decenas, brillando como piedritas. Los Avaroa se fueron sin cobrar el resto. Me quedé solo. Al amanecer bajé yo. A media mañana el pico dio contra metal. Despejé hasta encontrar un cilindro de acero con advertencias borradas. Pesaba demasiado para subirlo. Forcé la tapa con palanca. Un soplido me heló y salió un líquido transparente y espeso. Me salpicó el antebrazo. El ardor me dobló. Subí tambaleando y me puse la manguera directo. La piel se puso brillante, tensándose en ampollas. La doctora Tadeo dijo que era quemadura química. Tomó fotos, prometió reportar. Esa noche el brazo lateaba por dentro, como si algo buscara sitio. A la mañana, un remolino de insectos giraba sobre la boca del pozo. Lo cubrí con tablones y alambre. Llegaron 2 hombres en una camioneta blanca. Mostraron credenciales de sanidad. Debe abandonar la propiedad por protocolo. Firmé un papel. No volvieron.
El brazo cambió de textura, la piel se volvió gel duro, con vetas que subían al codo. Un gato apareció rígido junto al bebedero, con espuma clara en la boca. Lo enterré lejos. Fui terco y seguí en el campo. A media tarde brotaron filamentos transparentes del borde de la herida, finos como raíces, que se pegaban a la camisa. Los corté. Volvieron a salir. Las hojas de los naranjos cercanos al pozo amanecieron unidas por una película tensada de rama a rama, como telaraña gruesa que el viento no movía. Al tocarla, se pegó a mis dedos y la sentí tibia, casi viva. El área del pozo se hundió, como si debajo se inflara y desinflara. Del borde empezó a resumar el mismo líquido, formando charcos que no se mezclaban con la tierra, quedaban encima, pulidos. 2 días después volvieron, ahora en camionetas negras. Traían trajes de protección. Clavaron estacas, tomaron muestras. Cerramos el perímetro por su seguridad, dijo uno. Le pedí una explicación. Material fuera de especificación de un proyecto viejo. No dijo más. Pusieron cintas y se fueron. Esa noche el latido ya estaba en el pecho. No dolía, era otra cosa, una instrucción que mi cuerpo aprendía sin permiso. La lengua me supo a monedas. Llamé a Iván, mi hijo. Dijo que vendría el fin de semana. Antes de que llegara, el gallinero quedó en silencio. El amanecer trajo un resplandor pálido sobre el brocal, una película que se elevaba apenas. La toqué con una vara y se abrió, como si reconociera la presión. Pensé en Marta, el agua manda. Aquí lo que subía no era agua. Iván llegó y me quiso llevar a Culiacán. No quise que se acercara al pozo. Le conté lo básico. Me miró con coraje mudo. El gel había tejido líneas que subían al hombro. Antes de salir, tomé papeles en la cocina. En las esquinas había ya esa película transparente. Al tocarla, se abrió como cortina, dejando mi mano templada. Iván no lo notó. No alcanzamos la carretera. Las mismas camionetas nos cerraron el paso y nos escoltaron de vuelta. En el patio, hablaron de cuarentena. Iván hizo preguntas que nadie contestó. Entendí que para ellos yo no era vecino ni agricultor, era un rastro que había que borrar. Caminé hacia el pozo. No corrí. Al acercarme, la película retrocedió, abriendo un claro. Me senté en el borde. Miré a Iván. Levantó la mano, pero uno de los trajes lo detuvo. Respiré hondo. Me dejé caer. No fue una caída larga. El fondo estaba blando, como un colchón templado. La densidad me sostuvo sin ahogarme. No ardió. Era como agua espesa que conoce a quien la toca. Sentí el latido del brazo y el del pecho hacerse uno con un rumor profundo que no venía de mí. La película se pegó a mi cara y me dejó aire. Las voces arriba se disiparon. El tiempo se volvió plano. Vi luces suaves moverse dentro del barro. Eran ritmos. Cada luz iba y venía con mi respiración. El miedo se me aflojó del cuerpo como una camisa vieja. Pensé en los naranjos, en su sed. Pensé que la tierra había aceptado algo que no entiende y me estaba pidiendo que me quedara. Iván no gritó. Lo supe por el latido nuevo. Percibí sus pasos retirarse. La vibración de postes y máquinas cercando la zona llegó como trueno lejano. La película probó el metal del cilindro, el concreto del brocal, las raíces de los árboles, las juntas de ladrillo en la casa. Eligió quedarse bajo, quieta, creciendo apenas. Cuentan en el pueblo que el rancho quedó vedado con alambres y guardias, que los naranjos del lado del canal amanecen a veces cubiertos por una piel tersa que los une como si fueran uno solo, y que cuando no hay luna, sobre el brocal flota un aliento claro que no sube ni baja. Dicen que 2 plantas nuevas, nacidas donde escurrían los charcos,
dieron frutos deformes con marcas que parecen dientes. Nadie entra. Nadie corta. Me llamaba Ezequiel Lara. Lo que soy ahora no cabe en un nombre. No soy dueño ni víctima. Soy la manera en que esta tierra aprendió otra forma de beber. A veces recuerdo la risa de Marta al abrir la compuerta del canal. El agua manda. Tenía razón. Aquí, donde el pozo no era pozo, el agua se hizo otra cosa y me pidió quedarme. Y me quedé. La tierra no te suelta. Me llamo Benjamín Cordero y nací entre surcos y polvo. En 2019, con 52 años, todavía dormía con el oído atento a los bramidos del ganado y al rumor de los vientos que bajan de los cerros de Pinos, Zacatecas. Mi padre me enseñó a leer el cielo, a darle de beber a la tierra sin pedirle milagros, a no mover lo que otros dejaron puesto antes de nosotros. Decía que el monte recuerda. Yo asentía por respeto y seguía adelante con mis planes. Ese año quise ampliar el potrero hacia la ladera norte, donde la pendiente cae hasta una barranquita seca. Siempre quedó en descanso porque mi padre lo marcó como sitio aparte. Había allí una línea de piedras alargadas enterradas a medias, como dientes de cantera clavados en diagonal, 11 piezas en total formando una media luna. Nadie me explicó por qué no se tocaba. La modernidad, pensé, va con tractor y con crédito, lo demás son ideas viejas. Contraté a 3 hombres del pueblo. Quitamos espinas, tumbamos jarillas, metí el arado bajo. Al tercer día la reja chocó con algo. No fue roca suelta ni tronco. Entre todos sacamos una losa delgada, de barro cocido y muy duro, del tamaño de una tapa de olla. Tenía marcas que parecían caminos cruzados y figuras que no supe leer. La orilla estaba pulida por muchas manos. Uno de los muchachos dijo que mejor volverla a enterrar. Le pagué su jornal y se fue sin discutir. Los otros 2 me vieron como si yo hubiera escupido en la capilla. Guardé la pieza en la caja de la camioneta con la idea de llevarla a la presidencia municipal. Esa noche los perros no se acercaron al corredor. Se quedaron en el patio, rígidos, mirando hacia el norte. No ladraron. Fue peor, porque ese silencio pesaba sobre el techo como si el aire estuviera más denso. Me dormí tarde, con el lote de facturas abierto y la losa a un lado del escritorio. Desperté antes del alba con una sensación de humedad en la garganta y un sabor metálico que no supe de dónde venía. En la mesa, la losa no estaba. La hallé apoyada al pie de la puerta, como si alguien la hubiera acomodado para salir. Al día siguiente, todavía con la cabeza espesa, llevé la losa a la oficina de cultura. La secretaria dijo que lo revisaría el cronista cuando regresara de la cabecera y que luego me avisaban. Regresé al rancho con la idea fija de terminar el potrero. Quise mover la media luna de piedras, 2 se dejaron sacar con palanca, las otras se resistieron. A la tercera, la barra se me quedó vibrando entre las manos. Aflojé, probé desde otra cara, sudé con el sol encima. Sentí, por primera vez desde que abrí surco en esa ladera, que la tierra me escuchaba. Esa tarde la pila amanecida limpia amaneció turbia. El ganado bebió sin ganas. A la caída del día, una cabra preñada se echó en la sombra del mezquite viejo y ya no quiso levantarse. No tenía herida ni espuma ni señales claras. Solo un olor dulce, pegado, que se metía en la nariz como miel fermentada. Le abrí la boca y la lengua estaba pálida. Llamé al veterinario, vino al tercer día, revisó, tomó fotos y dijo que llevaría muestras. En lo que llegaba la respuesta se me murieron 2 becerras con la panza abultada y fría. La carne tenía un tono cenizo, como si la vida se hubiera secado desde adentro. Las mañanas se volvieron cortas. De noche el patio crujía, pero no por los tejones ni por los coyotes. Era un crujido húmedo,
como de paredes de barro cediendo lentamente. A intervalos se oía un golpeteo leve que no era humano ni animal. Mis perros, viejos compañeros de desvelo, se movían de un punto a otro sin atreverse a cruzar la raya imaginaria que formaba la ladera norte con el resto del predio. Puse una cámara sencilla apuntando hacia la media luna incompleta. La primera noche grabó viento y sombras comunes. La segunda, un paño lechoso cubrió todo, pero lo más raro vino al amanecer. La tierra, en un cuadro del tamaño de una camioneta, se veía peinada hacia adentro, como si miles de dedos hubieran marcado surcos finos de afuera hacia el centro. No encontré huellas, no hallé escarbaderos, no había rastro de que alguien hubiera entrado. Llamé a mi hermana para contarle sin asustar. Me pidió que fuera a casa de doña Nela, mujer mayor que curó a medio pueblo cuando no había clínica. Me recibió con café y me dejó hablar. No se rió, no me llevó la contra. Dijo que la media luna era cerco y que la losa servía para tapiar la boca de algo que no conviene nombrar. Dijo que yo había abierto el cerro como quien abre un costal mal amarrado. Me pidió que pusiera cada piedra en su sitio, que no dijera nombres, que no convocara lo que no entiendo. Le di las gracias como quien cumple con una parte del ritual y me regresé con la idea fija de corregir. Al llegar vi la media luna incompleta y sentí vergüenza. Fui por la camioneta para bajar la losa prestada al municipio. En el borde del camino, antes de la barranquita, alguien había colocado la pieza en el suelo, de cara al cielo. No quise pensar en manos ajenas. Levanté la losa, la acomodé sobre el asiento y subí hacia la ladera. Fue entonces cuando noté que las piedras que aún no movía estaban más afuera, como si algo debajo las hubiera empujado. Se veían los huecos, pensé esa palabra sin querer, donde antes las cubría la tierra. Respiré hondo, apreté la quijada y me puse a trabajar. En cuanto logré reponer la primera piedra, el aire cambió. No es poesía ni fe, las hojas del mezquite dejaron de vibrar aunque la tarde seguía con viento. Coloqué 4, 5, 6. Al 11º intento, la barra resbaló y me abrí la palma. La sangre, tibia, me escurrió por el mango. No quise manchar la losa. Me envolví la mano en el pañuelo y seguí. Cuando ya casi cerraba el arco, se oyó un golpe seco en el fondo de la barranquita. Un eco subió y me llenó el pecho como un tambor apagado. Me dije que era una piedra suelta. Bajé a ver. El fondo estaba blando, no encharcado. Hundí la bota y la saqué con esfuerzo. El suelo se movió un poco, apenas lo suficiente para que uno note que no está caminando en terreno firme. Vi marcas que corrían hacia donde el cauce se pierde y no eran de rueda ni de pezuña. Eran líneas finas, paralelas, como peines gigantes dibujando la misma figura una y otra vez. Me mareé. Me quedé quieto, respirando con la boca. Esa noche, sin dormir, me quedé en la silla del corredor con la escopeta descargada. No me sirvieron los fierros nunca contra la lluvia ni contra la sequía. ¿Qué iba a arreglar ahora con plomo? A las 2, quizá a las 3, la casa se aflojó como cuando se enfrió el adobe tras el mediodía. El golpeteo leve regresó, y con él una voz baja, no de garganta sino de suelo. No dijo palabras. Era un llamado antiguo, pasado por madera y por agua, que conocía mi nombre porque lo había oído toda la vida en boca de los míos. Me levanté con la certeza de que debía terminar la media luna y colocar la losa. No por fe, sino por cansancio. El cuerpo aprende a obedecer cuando ya no encuentra excusa. Caminé sin lámpara. La noche parecía más cerca, como si la llanura se hubiera acortado. Al poner pie en la ladera me dio el mismo mareo del mediodía. A tientas coloqué la piedra que faltaba. Al hacerlo, algo debajo me empujó el empeine. Caí de rodillas con las manos en la tierra. La sentí viva, caliente a ratos, fría en otros, como si respirara a destiempo. Busqué la losa con una mano. No estaba.
Nunca supe si la dejé en el asiento, si la bajé sin pensar o si alguien la movió antes de que yo saliera. La media luna, cerrada por fin, parecía más hundida que antes. Me quedé allí, detenido por la sensación ridícula de no querer dar la espalda. Escuché el patio lejos, a los perros gimoteando sin atreverse a venir. Entonces la ladera cedió un poco, apenas lo justo para que yo metiera la mano abierta por el corte. Sentí una superficie lisa, no de roca ni de ladrillo, sino de algo trabajado. Era el sitio de la losa, el juez, el espacio que debía tapar. Con el miedo pegado a los dientes, pensé en mi padre. En su manera de pararse frente a los límites aunque nadie viera una cerca. En su silencio cuando no se podían explicar algunas cosas. Me quedé inmóvil hasta que la madrugada puso una raya más clara en el horizonte. Cuando la luz se hizo, el terreno amaneció diferente, la media luna, bien puesta, el suelo, apretado como si lo hubieran apisonado con mazos, mis huellas, borradas. Las muertes pararon de golpe. El agua recuperó su claridad. Los perros volvieron a echarse junto a la sombra del mezquite. Me dediqué a desmontar otra parte, lejos de la ladera norte, con la sensación del hombre que se salva de una caída por un ladrido oportuno. A los días me llamaron de la presidencia, el cronista quería ver la losa. Les dije que la había devuelto sin firmar nada, que quizá alguien la recogió en ventanilla. La señorita guardó silencio al otro lado. Tiempo después, sentado en la cabecera de la mesa grande, comprendí lo que había pasado sin necesidad de ponerle nombre. No recuperé las becerras ni alivié mi mano lastimada del todo. A veces, cuando cambia el clima, zumban nervios que no conocía. Pero aprendí lo suficiente como para dejar en paz lo que no pide trato. Y cada 1 de mayo, sin ceremonia, sin palabras, paso por la ladera norte, cuento las 11 piedras enterradas y dejo, junto a la última, un puño de sal y una taza de mezcal. No por devoción. Por memoria. Si alguien lee esto y piensa que el campo responde a la lógica y a la fuerza, que traiga su máquina y sus cuentas y lo haga a su modo. La ladera estará donde ha estado siempre. Espera. Y cuando uno cree que ya no hay nada que pueda sujetarlo, la tierra, a su ritmo, aprieta. Y no te suelta. Lo que la sequía desenterró. Me llamo Isidro Camacho. En 2018 tenía 53 años y 32 hectáreas propias en el extremo poniente de Valparaíso, Zacatecas. 3 ciclos seguidos sin lluvia habían dejado el pasto como vidrio y el maíz delgado como alambre. Vivía solo desde que Marta se fue a la ciudad a trabajar de enfermera. Decía que volvería cuando el rancho respirara otra vez. Lo cuidé con la terquedad que aprendí de mi padre, revisar cercas al amanecer, medir la altura del agua en el aljibe, mover al ganado en silencio para no gastar fuerzas. Ese julio, el cielo se quedaba inmutable y plano. Los opilotes flotaban como si no necesitaran aire. El martes 15 me tocó recorrer el lindero norte, donde colinda mi parcela con un baldío cubierto de mezquites. Encontré el alambre cortado en 2 puntos y huellas, demasiadas para ser de una sola persona. La seguí hasta el borde del potrero viejo y vi la tierra removida, una franja larga con cal esparcida encima y tablas acomodas en paralelo. No parecía trabajo de animal ni de vecino. Al acercarme, la cal tenía grumos y la tierra cedía como si guardara calor. No escarbé. Me quedé mirando la línea de mezquites, escuchando mi propia respiración y regresé a casa sin voltear. Marqué a la comandancia municipal desde el teléfono con cable que aún conservo por costumbre. Expliqué lo que vi con mis palabras torpes. Me dijeron que una patrulla pasaría más tarde. No llegó nadie. A las 7 de la tarde, por el camino polvoriento apareció una pickup blanca de doble cabina, seguida por otra más vieja con lona en la batea. Del primer vehículo bajaron 3 hombres con tenis limpios,
pantalón planchado y gorra sin sudor. El mayor, moreno claro, barba recortada, caminó hasta la sombra del mezquite grande como si conociera la ruta de memoria. No hicieron preguntas. Uno de ellos me miró directo y dijo que venían a corregir un mal trazado. Su manera de hablar estaba entrenada para que uno no interrumpiera. Me pidieron que me mantuviera en la casa y que no llamara a nadie. Se quedaron hasta la noche con lámparas y picos, y cuando por fin arrancaron, el terreno estaba nivelado con una capa de rastrojo que no era mía. En la mesa de la cocina dejaron un sobre con billetes y una nota breve, para material de cerca. Lo guardé sin contarlo. Esa fue mi primera falta. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad forzada. Engrasé el molino, revisé el motor del pozo, traté de ignorar lo que sabía. Pero el campo no deja olvidar. El agua del aljibe empezó a oler a metal y las vacas tomaban menos. De noche, los perros del vecino ladraban en dirección al potrero viejo y luego callaban al mismo tiempo, como si alguien los mandara a guardar silencio con una mirada. A la semana llegó otro mensaje, ahora al celular: esta noche guardamos equipo en el granero, gracias. No decía por favor. A las 11 entraron 2 camionetas sin faros. Descargaron bultos rectangulares envueltos en plástico negro y cinta. Los apilaron entre sacos de sal y el arado viejo. Vi como uno de los muchachos sacaba su teléfono y se iluminaba la cara. Todos eran jóvenes, con una energía nerviosa que no respetaba puertas ni rituales. Dejaron otro sobre en el buzón y se fueron sin despedirse. Yo no dormí. Al amanecer, el motor del pozo echó aire y luego un agua turbia, con una película grasienta. Cerré la llave y me quedé junto al tubo escuchando el goteo dentro, como si el fondo hablara en otro idioma. Pasó un mes y llegó Marta de visita con su mochila y su manera de revisar la casa con ojos de enfermera. Me abrazó y dijo que me veía más flaco. Yo fingí que el trabajo me consumía, que todo estaba controlado. Ella quiso ir al potrero viejo para tomar fotos del antes y después de la sequía para una tarea de la clínica. Le inventé que el alambre estaba flojo y que no valía la pena. Aún así caminó hasta la cerca nueva y se quedó mirando la línea pareja de rastrojo. No preguntó. Hija de rancho, entendió sin que yo tuviera que nombrarlo. Esa noche, poco después de cenar, regresaron. Eran más. Se metieron al granero con prisa. Nadie me tocó, bastó que me miraran. Marta se encerró en mi cuarto con el seguro puesto. Yo me quedé en la cocina, sentado de frente a la puerta, oyendo el ir y venir de botas, el arrastre de algo pesado sobre el piso de tierra. De pronto se cortó la luz. Uno de ellos entró a pedir agua para todos y vi que traía el brazo vendado con cinta transparente. Su piel sudaba un olor ácido que se me quedó pegado en la nariz. Le di una garrafa. Tomó y se fue sin gracias. Cuando se marcharon, el granero quedó en silencio, pero el olor se quedó en mis manos aunque me las lavé con jabón de cuava. Dormimos poco. Al amanecer, Marta me dijo que se iría en el primer autobús. No insistí. La acompañé hasta la carretera. Me preguntó si debía denunciar. Le dije que no, que acá las cosas van por su carril y que lo importante era su trabajo, su vida. Ella me miró con una tristeza que nunca le conocí, como si yo ya perteneciera a otro lado. Ese mismo día, antes del mediodía, llegaron hombres distintos. Traían chalecos con siglas, armas largas, camionetas con luces discretas detrás de la parrilla. No tocaron el claxon. Entraron, se regaron por la propiedad y uno me tomó del codo con cuidado inusual en estas tierras. Señor Camacho, quédese aquí, dijo con voz baja. Del granero salieron cajas, bultos, y luego nombres en voz alta que no recuerdo. En el potrero viejo, una retroexcavadora mordía la tierra y la volcaba sobre una lona. Vi asomarse telas, cinturones, cosas que no describo. No miré más.
cerré los ojos y conté mi respiración. Oí helicópteros. Oí a alguien decir que el punto llevaba meses operando. Oí que mi llamada de Julio jamás se registró. Firmé papeles con la mano temblorosa. Aseguraron el rancho. Me llevaron a declarar a Fresnillo y volví ya entrada la noche. Los días posteriores fueron una mezcla de polvo y silencio. El granero, vacío. La cerca, nueva pero inútil. El aljibe, sellado con cinta amarilla. Dormía con la radio encendida para no escuchar lo otro, el eco seco del arado golpeando en mi cabeza, el golpe de una pala contra algo que nadie debería tocar. El gobierno me devolvió la posesión temporal con un documento frío, mientras seguían las diligencias. Me aconsejaron irme por mi seguridad. Me quedé. No por valentía, sino porque no supe a dónde mover esta culpa. A veces, cuando el viento viene de la cañada, la casa se llena de un olor dulzón que no es del campo. No es diario. Solo llega con ciertas noches sin polvareda. Los perros del vecino ya no ladran, se echan a la sombra y aúllan con la boca cerrada, como si ahí adentro tuvieran amarrado el sonido. En la parcela donde removieron todo, la tierra tiembla con pasos que no dejan marca. No los veo, pero el rastrojo se abre como si algo lo apartara con cuidado para no romperlo. He pensado en vender, en irme con Marta a un cuarto en la ciudad, en trabajar de velador. Hago la maleta y la deshago. Me paro al borde del potrero viejo y recito en voz baja lo que hice y lo que dejé de hacer, como si un inventario pudiera ordenar lo que pasó. No busco perdón. Solo tomo nota. La primera vez que dejaron un sobre pude haber caminado hasta la cabecera, haber prendido mi camioneta, haber dicho los nombres que escuché, las placas que vi. No lo hice. Preferí creer que la tierra tragaría todo sin devolverlo. Anoche, con el cielo despejado, salí con una lámpara a revisar la cerca nueva. El aire se sentía detenido. En el centro del potrero, donde antes estaba la franja con cal, la luz de mi lámpara rebotó en algo liso, apenas visible entre los terrones, un fragmento de plástico negro que nadie vio cuando las máquinas terminaron. Me quedé de pie largo rato, con el brazo temblando por el peso de la lámpara. No lo toqué. Caminé despacio de regreso a la casa y cerré las puertas. El rancho entero respiraba hondo, como antes de una tormenta. No llovió. Me acosté vestido, con las botas puestas, y esperé el amanecer oyendo cómo las láminas del granero crujían con el viento. Cada que una se movía, imaginaba manos ordenando, apilando, señalando. No sé si algún día el campo vuelva a dar. No sé si el olor se irá. Lo único seguro es que, cuando oscurece, la tierra me mira de regreso y me recuerda mi primer error, haber pensado que uno puede pactar con el miedo y seguir siendo el mismo. Aquí aprendí que la tierra guarda, pero también acusa. Y que, cuando decide hablar, ningún hombre la calla. El portón sin retorno. Me llamo Mateo Carranza. Nací y crecí en el mismo tramo de tierra que heredé de mi padre, 17 hectáreas de temporal a las afueras de Saín Alto, Zacatecas. A mis 64, la espalda ya no perdona, pero las manos siguen sabiendo leer la humedad del terrón y el ánimo del cielo. Desde que murió Rosa, mi casa quedó grande. Mis hijos se fueron a Torreón y a Guadalajara, prometen venir, casi nunca pueden. Me acompañaban 2 perros viejos, Moro y Chata, y el zumbido constante de la bomba del aljibe cuando tocaba regar. Esto comenzó a principios de noviembre, con los surcos ya limpios y el rastrojo apilado bajo el tejabán. Volvía del pueblo con medicinas para la presión y unos costales de alimento, cuando noté marcas de llanta en la brecha que cruza parte de mi parcela y sale a un camino vecinal sin pasar por el retén. No eran de camionetas de campo, el dibujo era ancho, reciente, y las piedras aún estaban tibias por la fricción.
Abrí mi portón de varilla y, al cerrarlo, encontré algo que nunca había visto, un candado nuevo colgado por fuera, no del mío, sino de ellos, como quien marca territorio. No estaba cerrado, solo colgado, como una advertencia. Esa noche, los perros no ladraron. Pensé que era el cansancio del día, pero al amanecer seguían echados, atentos a nada, con la cola metida y las orejas bajas. Salí a revisar el perímetro. A un lado del granero, junto al montón de carrizo, alguien había dejado un bidón de plástico con olor penetrante. Más allá, sobre la tierra, una línea de harina espolvoreada dibujaba un arco de media luna. Lo supe por historias de otros, así revisan si alguien cruza, siguiendo huellas en polvo blanco. En mi casa, sobre la mesa, había 2 tazas limpias boca abajo y una cajetilla extraña. No rompieron nada. Entraron y midieron. Pasé el día arrancando marcas, barriendo, aventando el bidón al arroyo seco. Esa noche sí ladraron. No a lo loco, sino como cuando algo camina a paso seguro. Me quedé en silencio con la escopeta de 2 tiros en las piernas y la lámpara apagada. Oí un motor lejano, luego otro. La brecha, que en días buenos es camino de borregos y tractores viejos, se volvió corredor de sombras y luces mordidas por el polvo. Las camionetas no se detuvieron en mi patio, siguieron, rectas, como si la tierra fuera suya. Al rato, silencio otra vez, el tipo de silencio que pesa. A la mañana, el portón estaba abierto y alguien había colgado una bolsa de plástico en el alambre. Dentro, una llave y un papel. Para que no batalles, decía con letra pareja. Guardé la llave y quemé el papel. Me dije que no era conmigo, que cruzaban y ya. Volví a mis rutinas tercas, arreglar el bebedero, aceitar la bomba, limpiar la canaleta del techo. Pero los días comenzaron a girar alrededor de esa línea invisible. A media tarde, un helicóptero pasó lejos y los perros se escondieron bajo la tarima como si supieran de antemano en que terminan ciertas visitas. Una semana después, vi humo al norte. El rancho de los Gutiérrez ardía parejo, las láminas cantaban con el calor. Nadie apareció a ayudar. Al otro día, alguien plantó 2 postes nuevos justo donde mi brecha se abre a la veredita del ejido. Los clavaron tan derecho que parecían oficiales. Al centro dejaron un espacio para una cadena. No era para mí, pensé, aquí todo se hace sin nombres. Pero esa noche escuché una cadena arrastrarse sobre varilla y supe que ya operaban con su orden. No soy valiente. Solo tengo más años que miedo. Decidí cerrar mi paso con lo que tenía, abrí la compuerta del bordo para anegar la brecha, metí piedras grandes en los baches y atranqué mi portón por dentro con un tubo. Dormí con botas puestas. A eso de las 2, el primer faro iluminó mi cocina por la rendija de la cortina. Luego otro. El tubo vibró con un golpe seco, luego con otro. «Abra, don», dijo una voz sin acento ni prisa, como si me conociera. No respondí. Los perros bajaron el hocico y temblaron. Volvieron los golpes. La lámina del tejabán sonó como tambor. Entonces metieron la llave correcta, la que me habían dejado, y topó con el tubo. Rieron bajo. «Terco», dijo esa misma voz. Pensé en llamar a la policía. Pensé en la guardia. Pensé en el presidente del comisariado. Pensé en mi vecino, que un día dijo que lo mejor es no ver. No llamé a nadie. Con la lámpara apagada me moví hasta el cuarto del molino y empujé el refrigerador contra la puerta. Afuera dejaron de empujar. Se abrió el poste, crujió la cadena y por la ventana vi las sombras rebotar en el agua de la brecha. Entraron por otra parte, no por mi patio, sino por la orilla del rastrojo. Pasaron a 2 metros de mi pared, cargando cajas. Olían a diésel y a naranja amarga. Uno traía la cabeza cubierta con un pañuelo. El último, el de la voz, se detuvo frente a la ventana, como si pudiera verme detrás del vidrio.
No me miró. Miró el fogón apagado, la taza boca abajo, el plato limpio. Asintió, satisfecho, y se fue. Así transcurrió la primera noche. Las siguientes vinieron con patrón. 2 o 3 veces por semana, siempre entre 2 y 3:30, la brecha se llenaba. A veces eran 4 camionetas, a veces 6. Dejaban marcas y pequeños cambios, una piedra movida, una cuña de madera bajo el portón para que no pegara, un trapo húmedo colgado de un clavo. Todo silencioso, preciso. Yo les dejaba la mesa limpia y la luz del patio apagada. Me odié por hacerlo. Era eso o encender una mecha que no podía apagar. A mediados de mes me encontré al caporal de los Gutiérrez en la tienda. Tenía la mirada ida. Compró 2 garrafas de agua y se fue sin saludar. Supe por el tendero, a media voz, que el patrón había firmado la venta del predio a un comprador que nunca dio la cara. Efectivo, dijo. El tendero no me miró cuando me cobró las tortillas. Entendí que, en el pueblo, yo ya era parte del paisaje que no conviene nombrar. Empecé a escribir estas líneas cuando el miedo dejó de caberme en el pecho. Las escribo en un cuaderno de cuadros, con letra grande para no confundirme cuando la mano me tiembla. No es para que me crean ni para que me tengan lástima. Es para dejar registro de que no lo entregué callado. Hice cosas pequeñas, pero mías. Rellené con grava la curva más traicionera. Podé el mezquite que les daba sombra en la espera. Cambié el sentido de una portezuela que a ellos les gustaba dejar abierta y a mí me gustaba ver cerrada. Cada gesto era una piedra en la corriente. La última noche de noviembre, la luna no salió por horas. Sentado en la cocina con la escopeta descargada, las municiones eran pocas y las guardaba para algo peor, escuché que no venían por la brecha. Venían por el potrero chico, el que colinda con la tapia vieja. El primer disparo no hizo eco. Pegó contra mi tanque de agua y lo dejó sangrar una cascada que anegó la sala. El segundo le dio a la pata del comedor. No dijeron nada. Avanzaron como quien limpia. Me arrastré hasta el cuarto del molino, empujé el refrigerador y apoyé la espalda contra él. El olor a gas, a combustible y a tierra pisada me hizo ver manchas en la vista. Pensé en Rosa, con el rebozo puesto, buscando mis zapatos a oscuras para que no me resfriara. Pensé en mis hijos, en su vida hecha. Pensé, sobre todo, en mi tierra, los surcos rectos, las líneas de riego, los pájaros trepados al hilo en las tardes. No prendieron fuego. Eso me salvó. Se metieron al granero, hicieron ruido con las placas de la trilladora, arrastraron sacos y salieron con prisa. Alguien gritó que apuraran. Luego solo quedó el agua del tanque chorreando y mi corazón golpeando como martillo. Cuando amaneció, la cadena del portón estaba puesta, por dentro y por fuera. En el alambre, otra bolsa. Esta vez venía la llave y un papel corto, ya queda asegurado. En diciembre no estorbe. Esa misma tarde llevé a Moro y a Chata con mi hermana, en Río Grande. Les dejé mi libreta de contactos y el número del ejido. Le pedí que si no sabía de mí en una semana, llamara al padre o al doctor, los únicos que todavía contestan cuando la cosa se tuerce. Volví de noche. La brecha era espejo de cielo sin estrellas. Puse los costales frente a la puerta. Me senté en el suelo con la espalda a la pared. Dormí a brincos, como soldado en guardia. No soñé. No sé si diciembre me encuentre aquí. No sé si me convenza la idea de venderle a un desconocido para que mi nombre quede en un papel y a mí me saquen en una bolsa. Lo que sí sé es que la tierra reconoce a quien la trabaja. Se deja leer, se deja querer. Y también avisa. Desde hace días, cuando el viento levanta polvareda rumbo al norte, los alambres del cerco vibran con una nota larga, delgada, que trepa por la piel y se queda en la garganta. No es un mal augurio de cuento. Es metal con tensión. Es señal de que algo empuja.
Si estas páginas se pierden, no importa. Si alguien las encuentra, eso sí me importa, que sepan que aquí no hubo trato. Que el portón abrió y cerró porque otros quisieron, pero la voluntad de esta tierra siguió plantada en el mismo lugar. Si mañana vienen y hacen de mi patio un pasillo, que conste que lo vi, lo entendí y no me arrodillé. No tiro la escopeta ni prendo la luz del patio para recibirlos. Solo me siento a la mesa, pongo las tazas boca abajo y espero. A veces el miedo se cura así, quedándose. Otras, el miedo gana. Si gana, que me agarre con las botas puestas y el nombre de Rosa en la boca. Y si un día el viento vuelve a correr libre por la brecha, si alguien siembra en estos surcos otra vez, le ruego una cosa pequeña, no quite el portón. Déjelo como está, picado y cansado. Que se vea, de lejos, que hubo quien lo sostuvo sin dejarlo caer. Porque la tierra, cuando se le abandona, guarda silencio, pero cuando se le defiende, aunque sea en secreto, late. Y esa latida no lo calla nadie. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.